Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal de YouTube. Hacía tiempo que no me pasaba yo por aquí, ¿eh? Después de la maratón de lives que hicimos, 5 lives, 5 directos, antes de la apertura de plazas o antes de cerrar plazas para la segunda edición de Mentoría Grupal de abril, pues hemos subido muchísimo contenido. Así que si no habéis visto esos vídeos, están disponibles en mi Instagram, ¿vale? En realidad no son directos, son mentorías, ¿vale? Son mentorías de 1 hora aproximadamente de duración. Así que os invito a seguirme por allí si no me seguís, en Susana Montes V es de Vázquez, mi segundo apellido, en Instagram. Que por cierto, si no me conoces y es la primera vez que estás aquí, yo soy mentora de vida, también autora de este maravilloso y fantástico libro que se llama Jubilada a los 30, no hago nada y todo se hace, y este es mi gran legado, ¿eh? O sea, el mensaje de este libro, pues ya lo veis, jubilada a los 30. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Mirad, creo que hay un reel por ahí que yo subí hace un tiempo donde os decía algo así como todo es crecimiento personal en la vida, todo es crecimiento personal. Es decir, emprender es un proceso de crecimiento personal. Construir relaciones sanas, vincularme desde un lugar adecuado con las demás personas es un proceso de crecimiento personal. Qué sé yo, todo, adquirir nuevos hábitos, tener una rutina, todo es un proceso de crecimiento personal. Pero hoy quiero hablar específicamente del proceso de emprender y de emprendimiento porque ahora el 1 de mayo de 2026 se cumplen 5 años desde que yo abrí mi primera cuenta profesional en Instagram, que primero inició con el nombre de Equipos de Valor. Me dedicaba a, de alguna manera, ayudar o enseñar a las personas que tenían equipo cómo pues hacer que funcionasen como un reloj suizo, como digo yo, así lo definía, ¿no? O sea, les daba las bases para que pues pudieran tener equipos de alto valor, por eso se llamaban equipos de valor, y eficientes, ¿no? O sea, que al final cumplieran pues, los objetivos que se habían definido, ¿no? Y empecé así en 2021, mayo de 2021, recuerdo perfectamente que fue el 1 de mayo de 2021, y un año más tarde reconvertí toda marca personal y ya es cuando empecé a hablar más de crecimiento personal, espiritual y de conciencia. Y ya que se celebran estos 5 años, pues yo tengo algunas conclusiones que he sacado y que me gustaría compartir en el vídeo de hoy porque creo que a todas esas personas que habéis emprendido, estáis emprendiendo, queréis hacerlo, estáis desarrollando vuestras marcas personales, queréis crear un negocio alrededor de vuestro propósito, creo que es importante hablar de esto, ¿no? Porque yo, claro, cuando me metí aquí, yo no era muy consciente de todo esto, ¿vale? Y voy a hacer aquí un pequeño disclaimer. Mirad, yo esto ya lo cuento muchísimas veces. Yo soy una persona que no se considera tonta. Es decir, yo sé que tengo capacidad, yo sé que tengo inteligencia, yo sé que tengo contexto. Vengo de un bagaje donde, por ejemplo, yo he vivido siempre el mundo de la empresa en mi casa. Mi padre era empresario, yo estudié Derecho y ADE, tengo 2 MBAs, siempre estuve ligada al mundo del emprendimiento. En fin, o sea, que yo ya tenía cierto contexto. No es que de repente aterrizara en esto y, no sé, me hablaban de ciertos términos. O sea, no, yo ya vengo, digamos que vinculada al mundo de los negocios. Considero que tengo buena visión de negocio. Considero que soy una persona con una mentalidad estratégica, pero también al mismo tiempo soy una persona con capacidad analítica, capaz de tener como mucho foco digamos que en el detalle, en el aquí y en la ahora, ¿no? En lo próximo que tengo que hacer. O sea, bueno, en fin. O sea, que yo tengo como muchos recursos, ¿no? Muchas habilidades y todo ese tipo de cosas. Hago este pequeño disclaimer porque yo no soy consciente de esto, pero mucha gente que no me conoce y me ve desde afuera le gusta mucho que diga esto porque es como, pero tú nunca hablas mal de ti. Y digo, hombre, hablar mal. Yo puedo reconocer mi vulnerabilidad porque soy una persona humana como cualquier otra persona, pero evidentemente no voy a hablar mal porque eso yo ya lo viví, ¿no? Yo antes no me hablaba muy bien y lo segundo que hacía era incurrir en falsa humildad, ¿no? Falsa modestia. Y eso se ha encubierto. Yo antes decía, no, porque yo no soy tanto, no, sí. Yo ahora digo lo que soy, que es un hecho. No es que me lo esté inventando, no es que me esté vanagloriando, porque tampoco tengo necesidad de ello. Simplemente estoy diciendo lo que hay, ¿no? Entonces es como que yo era consciente de que, bueno, pues yo ya tenía ciertas, pues eso, competencias, habilidades, contexto, formación, no sé cómo decirlo, ¿no? Sin embargo, cuando yo empecé este camino de emprendimiento, yo pensaba que ya con esto, pues a mí se me iban a facilitar mucho más las cosas, ¿no? Porque, oye, yo ya venía de un bagaje, yo ya venía de un contexto, yo ya tenía, además, como soy una persona súper mega inquieta a nivel intelectual, pues os podéis imaginar que me he formado en 50.000 millones de cosas, he adquirido mentorías, he invertido en mentorías, he hecho un montón de cosas, porque yo no me quedo con los brazos cruzados, ¿me explico? O sea, yo soy una persona que va con todo, ¿no? O sea, cuando quiere iniciar algo, quiere además hacer las cosas como bien, ¿no? Entonces, le gusta que le enseñen el camino y tal. Bueno, entonces, yo ya pensaba que entre digamos, el bagaje que tenía, ¿no? El contexto, mis habilidades, mis capacidades o mi capacidad, mi inteligencia y que además yo después era una persona pues que
quería hacer las cosas bien, e invertía dinero, e invertía tiempo, e invertía energía, y tenía esta mentalidad siempre de aprender, y etcétera, 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 yo digo, ya con esto, ya con todo esto, ya está hecho. O sea, esto es, hombre, no te voy a decir conseguir cantar, ¿no? Pero es como, ya tengo todo lo necesario para que esto vaya bien y funcione. Os voy a hacer un spoiler. No sabéis, pero no sabéis lo que he batallado yo para llegar al punto en el que estoy hoy, donde ya tengo un modelo de negocio mucho más sólido, mucho más definido, mucho más estable, donde he adquirido un nivel de confianza y seguridad que no quiere decir que sea segura y confiada en todo, ¿me entendéis? Pero que no tiene nada que ver. Por supuesto, con respecto al principio ya nada que ver. Y con esto, ¿qué os quiero decir, no? Fijaros el spoiler, ¿no? Que yo os decía, o sea, no sabéis lo que yo he batallado con mi emprendimiento. Y ahora os voy a decir los 5 puntos en los que yo más he batallado, porque de lo que me he dado cuenta es de que si bien tener formación, información, invertir en buenos mentores o en buenas mentorías, invertir en cursos, desarrollar habilidades, em, tener contexto, o sea, todo esto es necesario. Ahora, hay algo, hay algo que tienes que desarrollar por el camino, que no viene de serie, que no es suficiente con lo que tú sabes, con lo que tú inviertas, con lo que, no sé cómo decirlo, ¿no? Con tener esta mentalidad y esta disposición. Y es el camino de crecimiento personal que hay detrás de un emprendimiento. Y eso creo que nadie te lo cuenta. O sea, es como, basta con que tú tengas, si tú inviertes en mentorías, tienes la mentalidad de aprender, y eres una persona que aplica y pone el trabajo y no sé qué, no sé cuánto, entonces ya lo tienes hecho. Mentira. Hay un proceso de crecimiento personal del que nadie te habla. ¿Y a qué me refiero con un proceso de crecimiento personal? A que si bien, como os decía, es necesario tener información, tener contexto, tener formación, obviamente ejecutar, aplicar, en fin, e iterar todo esto, tenemos que aprender a que este camino no es precisamente fácil, a que vamos a encontrarnos con mucha sombra y con mucha oscuridad que no veíamos de nosotros o de nosotras mismas, ¿no? Y yo he apuntado aquí 5 puntos, o sea, tengo aquí un mapa mental, ya sabéis que yo utilizo mapas mentales, a ver si os lo puedo enseñar, micro en mano, ¿vale? Tengo aquí un mapa mental porque me ha dado 5 puntos donde donde yo he tenido que trabajar más el crecimiento personal. Porque ahí es donde se ve reflejado, pues, vamos a decirlo así, todas nuestras creencias limitantes, todas nuestras programaciones, todos nuestros condicionamientos, todos nuestra falta de amor propio, nuestra falta de autoestima, ¿no? Y a ver si os sentís reflejados o reflejadas con alguno de estos 5 puntos y por eso os digo que es un proceso de crecimiento personal. Hablo de esto porque es esto a lo que yo precisamente me dedico, ¿vale? A trabajar esto, que no se ve, que está en lo intangible. E insisto, esto no quiere decir que no adquiramos herramientas técnicas, información de valor, mentorías, pero de verdad, sin el crecimiento personal, sin este proceso de crecimiento personal, que eso no te viene dado. O sea, a esto voy con el vídeo de hoy. Esto no te viene dado. Esto es algo que tú tienes que aprender en el camino. Esto no te lo puede dar nadie. O sea, no te lo puede dar un mentor, no te lo puede dar un coach, no te lo puede dar un terapeuta, no te lo pueden dar tus padres, no te lo puede dar nadie. Es el camino que tienes que transitar tú. Y es un camino a todo esto hiper mega solitario. O sea, hiper mega solitario donde es muy difícil que alguien te pueda comprender si no está en la misma onda. ¿Me explico? Por eso obviamente se hacen como masterminds y grupos como de apoyo y gente que está en la misma onda que te puede entender. Pero es un camino hiper mega solitario. Por eso, y tampoco es fácil por eso. O sea, hay muchas cosas que te tienes que comer tú con patatas. Y este camino, que es el mensaje del vídeo de hoy, lo tienes que hacer tú, lo tienes que recorrer tú. Nadie te lo puede entregar. Y no tiene que ver con tu capacidad. Y no tiene que ver con tu inteligencia. Y no tiene que ver con... O sea, no tiene que ver contigo a nivel personal. Y ya digo, eso no quiere decir que no haya que formarse, aplicar, ejecutar, recibir mentoría, lo que sea, pero no es suficiente. Hay un camino y un proceso de crecimiento personal que tenemos que pasar sí o sí, que no te viene dado, que no te viene de serie y que tenemos que asumir que es así y que no pasa nada. Porque yo por no saber esto, muchas veces me he exigido demasiado. He pensado que había algo mal conmigo. He pensado que yo no valía para esto. Porque aquí aparece la voz del ego, ¿no? En el autosabotaje, ¿no? Tú no puedes, tú no eres capaz, esto es muy difícil, te cuesta muchísimo. Si eres una persona con tanta capacidad y con tanta inteligencia, ¿cómo no es posible? ¿Cómo es posible que esto no te vaya tan bien? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque no es fácil. O sea, el proceso de crecimiento personal que hay detrás de un emprendimiento es, o sea, es algo muy, muy insano. O sea, es una cosa enorme. Yo creo que es de los... Construir un legado alrededor, además de tu propósito, o sea, que ya no solo emprendes por emprender y digamos que crear un negocio alrededor de esto y quizás no monetizar, sino que alrededor de tu propósito es uno de los más grandes legados que puede tener un ser humano. O sea, es un sueño grande, no, enorme,
O sea, pero mucho más enorme que comprarte la casa de tus sueños, que, o sea, es el sueño, yo creo que más grande que puede tener un ser humano. Pero bueno, esta es mi opinión personal. Voy ahora sí a los 5 puntos que para mí han implicado un mayor proceso de crecimiento personal. El punto número 1 es el ponerle precio a lo que haces. O sea, yo no sabéis lo que he batallado. O sea, menos mal que en ese momento tenía un mentor de vida también, que me ayudó mucho con esto, ¿no? Pero madre mía, lo que he batallado yo para ponerle precio a lo que hacía, ¿no? A mis mentorías, a mis servicios, ¿no? En este caso. O sea, y esto es una falta de valor personal brutal. O sea, esto es, ahí se ve clarísimamente tus heridas de insuficiencia, de desvalorización, de síndrome del sabio, que ya sabéis que no voy a decir cuál es el síndrome, ¿no? Ahí se ve reflejado tu falta de autoestima, tu falta de confianza, todo, en los precios que pones. O sea, así de claro. Es que se ve reflejado todo. Entonces, yo he batallado muchísimo. Yo recuerdo que cuando inicié mi primera mentoría grupal, la que se empezó en 2022, mi mentor me había dicho, esto vale 1.500 euros, tienes que poner un precio de 1.500 euros. Y yo pensando, tú estás loco de la cabeza. O sea, de hecho le justificaba y le decía que por qué no podía cobrar 1.500 euros. Y me decía, Susana, tienes que fiarte de tu mentor. Y a esa fecha yo había invertido 25.000 euros en este señor. Te quiero decir, que me lo estaba diciendo una persona en la que había confiado plenamente, porque obviamente si no, no pagarías 25.000 euros, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, 1.500 euros y para mí eso fue como, madre mía, yo ahí rompí muchos techos mentales, yo ahí empecé a valorar mi trabajo, de hecho después al final de esa mentoría me pareció incluso barato lo que yo había cobrado para todo lo que había dado, porque yo tiendo a sobrecompensar dando más, siempre por no quedarme corta. No vaya a ser que lo que yo hago no valga, ¿no? Y eso todo son creencias limitantes. No me quiero extender mucho en esto, en cada uno de estos puntos, porque esto nos daría para 50 vídeos de YouTube. Voy al siguiente. Siguiente punto con el que yo he batallado y supone un proceso de crecimiento personal. Y es gestionar el rechazo. Vais a recibir noes. La gente se os va a ir. Hay gente que no quiere continuar con vosotros o con vosotras. Hay gente que abandona a mitad de camino. Y vais a tener que aprender a gestionar eso. Y eso es un proceso de crecimiento personal, porque eso te pega duro. Al final es como que nos lo tomamos personal, ahí se activan, como digo yo, pues esas heridas de rechazo, de abandono, de no lo estoy haciendo lo suficientemente bien, de culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hay que gestionarlo porque es imprescindible. Punto número 3, nuevos resultados. Es decir, nuevos resultados. Tú muchas veces vas a sembrar y sembrar y sembrar y sembrar y sembrar y no vas a ver resultados. O no te van a salir las cosas como tú esperabas o como tú querías, ¿no? Y te vas a frustrar. Entonces, tenemos que aprender a que esto es un proceso a largo plazo. Yo lo que estoy sembrando hoy no lo voy a recoger hoy, lo voy a recoger dentro de 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año. ¿Me explico? Entonces, yo tengo que adquirir esta mentalidad a largo plazo. Voy a tener, entre comillas, muchísimos fracasos, si es que existe el fracaso, porque yo creo que no existe el fracaso, muchísimos retos y muchísimos aprendizajes a lo largo del camino. El no ver resultados, el no ver que nada germino acaba de dar frutos o el no tener todos los frutos que tú quisieras, porque muchas veces no es que no exista ningún fruto, es que no están dando frutos al nivel que tú querías, forma parte del proceso. Punto número 4, no tener claridad. No sabéis cuántas veces yo he batallado de, es que no sé por dónde tirar, no sé qué hacer, quiero establecer un modelo de negocio que sea sólido y estable, pero no sé qué hacer, pero no sé qué. O sea, yo he batallado muchísimo para definir mi escalera de valor, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? No tener claridad en cuál es el siguiente paso. Y un poco, no sé cómo decirlo, ¿no? Como al día, sentirme muy perdida. Bueno, pues también hay que aprender a sostener eso. Y aquí os voy a hacer un spoiler, ¿no? La claridad nunca se encuentra, digamos que pensando o dándole vueltas al tema o quedándome quieta. La claridad aparece en el camino. Entonces, yo sé que es una tendencia, además, habitual, ¿no? Que muchas veces inconscientemente cuando no tenemos claridad nos paralizamos, dejamos de hacer cosas y bueno, es todo lo contrario, o sea, y le damos vueltas a las cosas, ¿no? Entonces, es todo lo contrario, o sea, tenemos que salir de la mente, tenemos que accionar, tenemos que seguir remando donde sea que estemos, porque ahí se me va a abrir, digamos que la grieta, porque no es que vamos a tener claridad de todo el camino, ¿eh? Yo cuando hablo de claridad no es que ahora yo lo tenga súper mega claro, tengo claro el siguiente paso, que es lo importante. Y punto número 5, no saber vender. Este es otro de los puntos o de los temas que hay que aprender. Es una habilidad que se aprende a nivel de negocio. Y cuando yo no sé vender, porque muchas veces lo hacemos también desde la mente, ¿no? De tratar de convencer, de persuadir, para mí eso no funciona. Yo siempre digo que la mejor manera de vender es conectar con el alma de la otra persona. O sea, y realmente saber para qué estás haciendo lo que estás haciendo, actuar desde el propósito y evidentemente, luego, o sea, tú tienes un negocio. Evidentemente, luego tú tienes que, digamos que saber cómo ayudar a esa persona a tomar una decisión. Parte de nuestro trabajo, más allá del que tengo yo como mentora, ¿vale? De acompañar, de guiar, de enseñar, parte de mi trabajo
como persona que emprende, como emprendedora, es saber guiar a los clientes, ¿no? A tomar una decisión. Saber, de alguna manera, reflejarles lo que están, digamos que, no sé cómo decirlo, cuál es el costo de oportunidad de no accionar, de no tomar una decisión ahora. O sea, mi trabajo o parte de nuestro trabajo, si eres emprendedor o emprendedora, es ayudarle a un cliente potencial o a tu cliente a un siguiente paso. Y es tu obligación hacerlo. O sea, es que moralmente es lo que tienes que hacer. Ya, Susana, pero yo tengo mucho miedo y mucha inseguridad y no sé qué, no sé cuánto y me da no sé qué. Claro, porque ahí se activan otra vez de nuevo. O sea, no hay resultados, miedo al rechazo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es tu obligación. Es tu obligación decirle, este es el siguiente paso. Es tu obligación hablarle con claridad. Es tu obligación moral decirle qué es lo que tú haces, cómo puedes acompañar a esa persona, en qué le puedes ayudar, qué resultados va a tener contigo, qué transformación. O sea, es de verdad de vital importancia, ¿no? No es una cuestión de, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque muchas veces es como uno piensa que vender es egoísta. Digo, no, si le estás ayudando a la gente. O sea, ayudarle a la gente a tener claridad y a tomar una decisión es un súper trabajo. Yo eso es lo que hago en las sesiones de claridad. O sea, si evidentemente yo veo una persona que no está preparada, que no es lo que necesita, ¿queréis que le voy a decir? Esto es lo que necesitas, ¿me entiendes? O sea, yo lo haría porque si no, no sé qué. No, yo estaría manipulando. ¿Me explico? Yo no manipulo. Eso que quede claro, yo no manipulo. Ahora, si veo claramente que este proceso de crecimiento personal, cuando yo hago una mentoría, por ejemplo, grupal, es lo que tú necesitas en este momento para salir del bloqueo en el que estás, para cambiar tu mentalidad, para espejarte puntos ciegos que a ti misma no te estás viendo, para salir de ese miedo, de esas dudas, de esa inseguridad que te está paralizando. O sea, mi obligación es decirte, hay un proceso de crecimiento personal esperándote en la mentoría grupal. Y tienes dos opciones, de 3 meses y de 6 meses. Si a mí me preguntas, yo haría el ciclo completo de 6 meses, por ejemplo. Teniendo en cuenta que esto evidentemente tiene un precio y tiene un costo energético y tiene un coste de tiempo. Pero yo te digo que esta es la mejor opción para ti. Y también te soy súper honesta con lo que hago y con cómo trabajo y con cómo soy. Y si te tengo que decir, soy la mejor haciendo esto, te lo voy a decir. Es mi obligación decirlo. Pero no desde, insisto, no es que me esté vanagloriando, es que estoy diciendo las cosas tal y como son. Y mi labor es guiar a las personas que ya sabéis que muchas veces están, lo he repetido 50.000 millones de veces, ¿no? Yo no trabajo con gente a la que le falta capacidad o competencia. Ya saben, y si no, la adquieren, me explico. O sea, no es una cuestión de me falta más voluntad, más disciplina, más no sé qué. Sí, todos nos tenemos que seguir formando, todos tenemos que aprender cosas nuevas, eso está claro, ¿no? Pero que muchas veces su punto, digamos que de débil, vamos a llamarlo así, ¿no? Su punto de trabajo, su área sí, su área a mejorar, vamos a decirlo así, está en su mente. O sea, tú mismo o tú misma te estás autolimitando, te estás poniendo palos en las ruedas. Nos dejamos llevar por el miedo, las dudas, la inseguridad, el ego. Esa vocecita que me dice que yo no soy suficiente, que yo no soy capaz, que me falta esto, que me falta lo otro, que se preocupa. Porque claro, todo esto nos lleva a entrar en un estado de urgencia, de supervivencia, de prisa, de control, y desde ahí vas a obtener menos resultados. Cuando yo no gestiono todo esto adecuadamente, que os decía, punto número 1, poner precios, punto número 2, gestionar el rechazo, punto número 3, no ver resultados y frustrarme, punto número 4, no tener claridad y paralizarme, y punto número 5, no saber vender, y como consecuencia no obtener resultados, todo eso, ¿qué me lleva? Activa en mí el ego, activa en mí el modo supervivencia, y entonces empiezo a tener prisa, urgencia, quiero controlar, quiero persuadir, quiero convencer, desde ahí no vas a obtener resultados. Entonces yo tengo que conocerme lo suficiente y saber que lo que estoy viviendo, si he decidido emprender y crear una marca personal, por ejemplo, lo que sea, es que esto es un proceso de crecimiento personal. Y como todo proceso de crecimiento personal, lleva tiempo y un proceso de gestación interna. No se da de la noche para la mañana. Y vuelvo a insistir, y este es el mensaje de este vídeo, no tiene nada que ver con tu capacidad, ni con tu inteligencia, ni con tu voluntad. Nada que ver. Porque yo por mucho tiempo he pensado eso. O sea, si yo tengo contexto, si yo tengo visión de negocio, si yo tengo tales estos y a mí me resulta difícil, entonces es que esto es imposible. No, es que es imposible. Es que el proceso de crecimiento personal hay que pasarlo. Y nadie lo puede evitar, por así decirlo. Nadie te lo puede dar, nadie te lo puede regalar, no se puede comprar, no se puede vender. O sea, tienes que pasarlo. Y no es fácil. Por eso yo acompaño a las personas en esa transición y en esos momentos, ¿no? Porque es lo más difícil del camino. Es lo más difícil del camino. Y yo no quiero decir que no haya cosas, insisto, que no haya que aprender, que no haya que formarse, que nos vayan a costar igualmente, pero hay que mantener una mentalidad muy adecuada,
hay que aprender que el camino va a tener sus altas, va a tener sus bajas, va a haber momentos donde estás a tope de gama y te lo crees y vas con todo y otras veces donde quieres tirar la toalla y todo eso es normal y forma parte del camino. Entonces, bajarle 2 rayitas de exigencia si estáis emprendiendo, si queréis crear un negocio alrededor de vuestro propósito, si queréis crear una marca personal. El camino es un proceso de gestación interna que tiene mucho más que ver con el crecimiento personal que con cualquier otra cosa. Y esto no significa que no haya que adquirir formación, información, recursos, mentoría en cuanto a técnica, estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya digo, o sea, el mayor crecimiento está adentro, en tu mentalidad, en tus creencias, en tus programaciones, en tus heridas, en lo de siempre. Ya lo sabéis. Así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me ha ido un poquito de tiempo, pero creo que es un vídeo muy importante para todas estas personas que os sentís en esta situación. Os recuerdo que trabajo a través de mentorías grupales de 3 y 6 meses, como os decía antes. Abrimos nueva edición en julio. Ya os podéis apuntar a la lista de espera para personas que estén interesadas en hacer este proceso de crecimiento personal, que como os decía, al final ese es el proceso y el camino que seguimos, ¿no? El dónde están esos puntos ciegos que tú no estás viendo y que te están impidiendo avanzar, pese a que a lo mejor ya tienes mucha información, mucha formación y has hecho mucha terapia. Quizás hay algo que no estás viendo de ti misma o de ti mismo que es lo que te impide avanzar. Y eso es lo que hacemos en mentoría grupal, ¿no? Ver cuáles son esos puntos ciegos, darles la vuelta, reprogramar esas creencias, dominar al ego, aprender a amarse a uno mismo, a trabajar en su autoconfianza, en su autoconcepto y su autoestima, para poder volar, porque aquí venimos a vivir de una manera plena y abrir las alas y a volar lo más alto posible, porque es una vida significativa. Y yo sé que las personas que me ven están deseando crear esas vidas significativas, porque ya saben lo que es lograr cosas que de alguna manera no les representa. Así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Gracias por ser, gracias por estar, gracias siempre por vuestro like, vuestros compartidos, por vuestros comentarios. Sabéis que me hace muy, muy, muy feliz y nos vemos en el siguiente vídeo.